Buenas, soy Teacher Antonio y como lo prometido es deuda, nada, vengo a contaros un poco cómo ha sido mi experiencia como miembro de tribunal en las oposiciones de 2019 en Andalucía. Recibí un montón de preguntas en Instagram, entonces lo que he decidido hacer es como clasificarlas en 4 bloques diferentes. En el primer bloque voy a hablar sobre las preguntas que eran más relacionadas con mi opinión personal. En el segundo bloque vamos a hablar sobre la parte escrita, tanto el tema como el supuesto práctico. En el tercer bloque responderé a vuestras dudas respecto a la exposición. Y por último he dedicado un bloque a las curiosidades. Empecemos con el primer bloque, de las preguntas personales. La verdad es que no me hizo ninguna gracia cuando me dijeron que iba a ser miembro de tribunal en las oposiciones, porque iba a participar en algo que realmente para mí me parece súper injusto. Entonces era como un tanto extraño saber que de forma obligatoria iba a formar parte de algo que realmente yo no creía en eso. También es verdad que desde que he estado como vocal sí que ha cambiado un poco mi visión, y ahora veréis en qué aspecto ha cambiado en las siguientes preguntas. ¿Qué cambiaría? Cambiaría un sinfín de cosas. Por ejemplo, es verdad que me parece como muy ilógico que no haya un temario específico, es decir, que no haya un temario único para todos. Se evitaría un montón de cosas. El malestar que se sienten los opositores y opositoras cuando dicen, tío, si es que yo había hecho realmente el tema idéntico al que yo tenía o al que mi preparador o preparadora me había dado y ahora me han calificado súper bajo. Además, más cosas. Por ejemplo, una buena alternativa sería hacer un examen tipo test. Así todos estudian los 25 temas. Vemos que tiene como competencia en todo el temario y no solo en un tema específico. Se evitaría muchísima subjetividad, ya que la corrección sería súper objetiva. De hecho, es que ni siquiera tendría que haber miembros de tribunales para corregirlo, directamente con plantilla. Luego, las plantillas de corrección, las rúbricas, eran como demasiado generales, no eran específicas de cada especialidad. Entonces, yo qué sé, como que había muchas cosas que se dejaban un poco en el aire. Y más cosas. No sé, la verdad que todas estas propuestas sí que se han llevado a cabo en un documento que se ha mandado a delegación, pero no sabemos tampoco hasta qué punto se va a tener en cuenta o no. A ver, inevitablemente sí que me parece subjetivo el sistema de oposiciones. ¿Por qué? Porque un sistema donde el factor suerte tiene tanto peso no puede llegar nunca a ser objetivo. Además, es verdad que sí que he cambiado mi visión respecto a las correcciones, porque eran muchísimo más objetivas de lo que yo pensaba cuando yo era opositor. ¿En qué aspecto? Pues la verdad es que las rúbricas eran tan generales que al final, por ejemplo, en el supuesto práctico, daba igual cómo se resolviera realmente el supuesto, que no tuviera nada que ver con mi visión o que a lo mejor tuviera una visión totalmente opuesta a la mía, porque si la persona había cogido y todos los ítems que aparecían en la plantilla sí que lo había mencionado, pues estaba totalmente correcto. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, me rayaba muchísimo antes y decía, tío, es que a ver si yo voy a ser y voy a meter como súper revolucionario, innovador, y ahora la persona que me corrige es súper tradicional. Entonces, con visiones totalmente contradictorias, como que pensaba yo que iba a ser muy complicado que se me pudiera valorar de forma positiva. Y en cambio es verdad que yo he corregido supuestos que no tenían nada que ver conmigo y al final tienen buena nota. Como dije en la pregunta anterior, la verdad es que no me parecen nada justos los criterios que se establecen. ¿Por qué? Porque eran demasiado generales. Debería de ser como una rúbrica específica por cada especialidad. Por ejemplo, en el área de inglés he echado muchísimo en falta una serie de ítems que fueran más destinados a la lengua. Porque es verdad que no tienes que ser un C2 o tienes que ser un súper profesional y un nativo para dar clases de inglés en primaria. Pero sí que es muy importante tener un dominio de la lengua para luego poder aplicar esa didáctica. ¿De qué sirve ser, yo qué sé, un magnífico pedagogo, un magnífico o super pro en lo que es la didáctica si luego no dominan la materia en sí? Entonces es verdad que entre nosotros discutíamos mucho porque no sabíamos realmente cómo no venía reflejado un ítem o varios ítems específicos sobre la lengua. Es verdad que había un apartado que era como utiliza un lenguaje rico, variado, pero no sé, era como demasiado light para lo que realmente estamos moviendo, si realmente queremos que los niños y niñas de hoy en día luego tengan un buen dominio del idioma. Bueno,
Respecto a si realmente el proceso elige a los mejores o no, tengo mis serias dudas. ¿Por qué? Porque no podemos olvidar que estamos hablando de un concurso oposición. Eso quiere decir que los méritos tienen muchísimo peso. Entonces, quizá una persona que demuestra unas capacidades como docente increíbles, luego por tema méritos tiene muy poco y se queda a las puertas o en muchas ocasiones ni siquiera llegan a trabajar. Por lo que no creo que elijan los mejores. Sí que es verdad que tienes como ese sentimiento de responsabilidad, de que le vas a cambiar la vida a alguien, de que quién eres tú para valorar a esa persona que quizá sabe muchísimo más que tú, y te queda como la duda de si realmente las notas que tú has puesto en los exámenes y en las exposiciones orales realmente son las que se merecen o son las personas que realmente merecen tener esa nota. Aunque ya te digo, como nosotros no veíamos los méritos antes de hacer las notas, no se puede ni siquiera tantear el terreno y decir esta persona yo creo que es un crack o una crack y puede llegar a ser un magnífico docente, pues tiene que tener una nota alta, sino que en estos términos sí que somos muy objetivos. Bueno, es cierto que todo el mundo dice que es como una magnífica experiencia, una experiencia más, que se aprende un montón. Sí que es verdad que es una experiencia, he conocido a gente que me llevo y la verdad he aprendido bastante de ellos y de ellas, también de los opositores y opositoras, pero no me gustaría volver a repetirla. ¿Por qué? Porque la verdad que cuando me di cuenta de que realmente iba a ser vocal, estuve hasta incluso varias noches antes sin dormir pensando en la responsabilidad tan grande que era. Yo qué sé, yo veía cuentas de Instagram de personas que no tenían plaza y que yo las considero 3000 veces mejor que yo y decía, ¿yo quién soy para valorar realmente el trabajo de esta persona? Además que como es un sistema un poco, no sé, como complicado, la manera de que por ejemplo un día tengas un día nefasto y te bloquees en la exposición y eso al final haga que todo tu trabajo no luzca, o que no hayas utilizado las palabras precisas en el desarrollo del tema, o que quizá tu tema no corresponde para nada con el tema en el que nosotros nos basábamos. Entonces, no sé, algo que veo como muy subjetivo y muy difícil, no me gusta participar en ello, por lo tanto, rotundamente no. Ojalá no me llamen, crucemos los dedos, porque no me haría ninguna gracia. Respecto al nivel de los opositores, la verdad, siendo sincero, y lo siento mucho por los que estaban en mi tribunal, me ha parecido bastante bajo. Veo o tenía la sensación como que muchas personas realmente suena muy bien lo de decir, ¿qué estás haciendo? Pues yo me estoy preparando unas oposiciones, pero realmente no se la han tomado tan en serio como lo que son unas oposiciones. Entonces veía, yo qué sé, presentaciones nefastas. De hecho, es que muchas veces cogías el examen y decías, tío, si es que mis alumnos de primaria tienen una presentación mejor. Y oye, que yo he pasado por ahí, soy consciente de las horas que tienes que estar escribiendo, del dolor de manos. De hecho, yo tengo aquí un callo que me va a durar ya toda la vida de las oposiciones. Pero, no sé, márgenes, letra legible, no sé, algo que vemos muy claro como maestro y maestra en nuestro día a día y luego se lo echamos en cara a nuestros alumnos y alumnas y luego allí como que a veces que había que descifrar realmente lo que querían decirnos por la letra. Además he visto muchísimas faltas de ortografía, errores de estructura gramaticales muy básicos en inglés, un lenguaje súper simple y llano. No sé, pienso que deberías de como concienciarte de que quién es tu audiencia y realmente si tu audiencia son maestros y maestras de inglés, pues utilizar un lenguaje un poco más profesional, más tecnicismo, más rico, más variado, para demostrar realmente que no solo dominas el tema, sino que también dominas el idioma. Lo mejor y lo peor de ser miembro de un tribunal. A ver, lo mejor. Pues por ejemplo, conocer a gente. Es verdad que he tenido muchísima suerte y hemos hecho mucho buen rollo entre nosotros, entonces se me ha hecho bastante ameno. Porque ya que me he comido casi un mes de vacaciones, pues por lo menos yo que sé, que hubiera un ambiente así distendido y relajado y guay. También, pues aprender de los opositores y opositoras. También esa cosa de vivirlos desde el otro lado, pero vamos, que si hago una balanza, lo malo, es decir, veo como más cosas malas, según mi punto de vista, que buenas. ¿Por qué? Muchísimos madrugones sin sentido, una mala organización, no por parte del tribunal en sí, sino de estar haciendo cosas y recibir llamadas, no, que ahora no se hace así, lo tenéis que hacer de la otra manera.
muchísima burocracia, no sabéis la aplicación que había para poner las notas y la de papeles que hay que sacar. Y un montonazo de copias que yo decía, pero luego como en los colegios yo estoy limitado a hacer fotocopias y tengo que hacer 20 copias de cada acta de día que hemos hecho, 20 copias de cómo hemos corregido, no sé, muchísimas cosas súper absurdas. Luego es verdad que en los foros leía barbaridades criticando a los miembros del tribunal y yo decía, pero Dios santo, si es que nosotros no tenemos nada que ver en esto. En plan, joder, si es que solo es darle un botón para poner las notas, o si dicen a las 8, ¿por qué no ponéis las notas en el tablón a las 8? Y eran cosas que decía, pues si dependiera de mí, créeme que nosotros estábamos allí súper temprano y teníamos todo listo. Pero es que hasta que no te daban el ok, no podías poner absolutamente nada. Luego comentarios de, ay, es que los que están al otro lado parece que nunca se acuerdan de cuando han sido opositores y opositoras. Y digo, madre mía, con lo mal que se pasa con la empatía, que nosotros es que lo hemos pasado realmente mal cuando alguien se bloqueaba con las diferentes circunstancias. Y yo qué sé, leer como todos esos comentarios cuando lo estás intentando hacer lo mejor posible y encima realmente no querían ni llegar a ser miembro del tribunal, como que echa un poco para atrás. Y bueno, esto es todo por hoy, espero que os haya interesado el vídeo y nada, espero la semana que viene poder subir el siguiente bloque que a lo mejor os interesa un poco más, que es todo lo relacionado con la parte escrita, tanto el supuesto práctico como el tema. ¡Hasta luego!